Respecto a los transductores, en la práctica es importante la orientación que nosotros tenemos. Entonces, veremos que todos los transductores en un extremo van a tener siempre una guía, una muesca o un indicador, como el que estamos observando aquí, el cual nosotros lo colocaremos siempre a la derecha del paciente o a la izquierda del paciente, dependiendo del tipo de estudio que nosotros estemos haciendo. ¿Ok? Si nosotros lo colocamos hacia la izquierda del paciente, como es este caso, ¿ok? Lo estamos colocando hacia la izquierda del paciente, nosotros en la pantalla del equipo vamos a ver un indicador que hace referencia a esta muesca, a esta guía, o a este indicador, o a la redundancia, a este mismo indicador, y que me indica que esto es la izquierda, porque lo coloqué el indicador hacia la izquierda. Si hubiese sido que yo colocaba el indicador hacia la derecha, pues lo que yo vea de este lado será la derecha. Lo que el operador puede cambiar es la dirección en que se encuentra la muesca y que va a tener directa relación con el indicador de la pantalla. Entonces, yo podré rotarlo y la pantalla no se va a modificar, siempre corresponderá a este extremo del transductor. Sin embargo, este parámetro de donde yo quiero que aparezca la muesca o la guía en la pantalla también puede ser modificada a través de la botonera del equipo, a través de los parámetros de menú o a través de botones específicos en el equipo para cambiar este parámetro. Y yo puedo colocar el indicador hacia la izquierda arriba, hacia la derecha arriba, hacia la izquierda abajo, hacia la derecha abajo. ¿Ok? Un dato muy importante, un dato muy importante es que yo en cortes transversales, y este dato apréndanselo de memoria, en cortes transversales, que ya lo revisaremos, el indicador yo siempre lo voy a colocar a la derecha del paciente cuando el paciente estoy explorando la pared abdominal y se encuentra boca arriba. Ya entenderán por qué hago la explicación. Y siempre colocaré el indicador hacia la derecha del paciente. Es decir, el indicador siempre estará en un corte transversal hacia la derecha del paciente. Y por convención, mi guía siempre ocupará este lado, que corresponde a la derecha de la pantalla. Ojo, aquí dice izquierda y esto es la derecha de la pantalla. Pero aquí dice izquierda porque el indicador está en relación con este indicador haciendo referencia a la izquierda del área de exploración, no a la izquierda de la pantalla, porque la izquierda de la pantalla es el lado contrario. Esto corresponde a la derecha de la pantalla. ¿Ok? Espero esto haya quedado claro. La conclusión es que todo transductor tiene una guía, tiene una muesca, el transductor que se relaciona esta guía o esta muesca con este punto guía en la pantalla, que aquí lo hemos pintado más de verde, pero a veces es un poco más sutil. Entonces, con esta guía en la pantalla que se relaciona con este indicador. ¿Ok? Para yo saber qué es lo que está de este lado, próximo al indicador, y qué es lo que está distal al indicador, que vendría a ser esta zona. ¿Ok? Y segundo punto de interés es que por convención en cortes transversales siempre voy a colocar la guía o la muestra a la derecha del paciente y el otro extremo apuntará a la izquierda del paciente. Por ende, esto que es la derecha de la pantalla corresponderá con la derecha del paciente y el otro extremo, que es la izquierda de la pantalla, corresponderá con la izquierda del paciente. Esto obviando estos valores que están acá arriba, que podrían generar un poco de confusión. Entonces, vamos a hablar de la botonera o teclado, como ustedes lo consideren llamar.
Esta botonera o este teclado en particular pertenece a un equipo de marca Sonosite Titan, ¿ok? Y tiene una característica en particular que me gusta recalcar. Nosotros generalmente observamos en los equipos de ultrasonido una esfera, una bolita, por decirlo de alguna manera, porque así lo llamamos comúnmente la bolita, es una esfera que nos sirve para nosotros movilizar el cursor, ¿ok? Movilizar el cursor hacia distintos lugares. La bolita se llama trackball, así es como se debería denominar, el trackball, y esto que tenemos aquí no es una bolita, es un cuadrante como los mouse o en nuestros teclados de nuestras laptops. Observamos un cuadrante similar que funge como el mouse o el ratón de periférico de nuestras computadoras, y en este caso se llama trackpad. Tanto en las computadoras como en este equipo de ecografía se denomina de esa misma manera, trackpad. Eso es una característica notable en este equipo, porque algunos dirán, pues bueno, aquí donde está el trackball. Pues no, el trackball es reemplazado por este trackpad, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta esta peculiaridad respecto a este equipo, dado que se pueden encontrar en una situación similar y ustedes van a tener que saber cómo operar dicho dispositivo. Les indicaba que entre tanto los equipos de ultrasonido, al igual que las computadoras, tienen en la parte superior un teclado alfanumérico. El teclado alfanumérico tiene las mismas funciones que tiene cualquier otro teclado que ustedes puedan conocer, el de una computadora. Más sin embargo, hay algo importante que hay que resaltar, y que es que este teclado se sugiere no ser manipulado de manera aleatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se encuentran en una situación de que no identifican bien los botones, y tocan botones de manera aleatoria, puede suceder, algunos equipos así lo tienen, puede suceder que el equipo abra la configuración del equipo o la configuración de sistemas y ustedes no sepan cómo manejarlo. Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto. Entonces, tenemos este elemento que le estamos indicando, que corresponde al teclado alfanumérico, corresponde a esta sección de aquí. Estamos marcando con rojo. Sin embargo, acá van a encontrar una tecla particular en esta zona justamente. Entonces estoy colocando una flecha roja. Si ustedes ven, ahí dice texto. ¿Ok? Esa tecla no es común en los equipos de cómputo, como los laptops. Y tampoco esta tecla que está acá, que dice picto, ni mucho menos esta flecha. Entonces, estos tres botones, el botón, lo aclaramos acá, el botón de texto, perdón, me salió ahí. Tiene como funcionalidad permitir ingresar texto al equipo. Este equipo, para ingresar texto, me indica que toque ese botón. Hay otros equipos que no dirán texto, sino que tendrán una tecla que dice A, B y C. Eso significa que con eso yo ingreso texto. Con el botón picto, que está en la parte de abajo, justamente al lado, ese botón picto me permite ingresar lo que son los pictogramas. En algunos equipos tiene una forma diferente. El pictograma es esa imagen, por ejemplo, si yo voy a hacer, me invento una ecografía de hígado, entonces el pictograma me dibujará en la pantalla una estructura similar a un hígado, ¿ok? Con la vesícula biliar y todas las estructuras, y me permitirá orientar un pequeño rectángulo que indicará la posición que tiene en ese momento el transductor, ¿ok? Entonces, esa tecla pictograma o picto, o que puede tener generalmente también un dibujo como de un abdomen, ¿ok? Un dibujo como un abdomen,
más o menos así, nosotros lo vemos, así, y esta imagen está en un botón. Entonces, cuando nosotros vemos ese botón con una imagen como de una figura, de un abdomen, perdonarán lo rudimentario de mi dibujo, ese hace las mismas funciones de la tecla Picto que estamos haciendo referencia. Por su parte, también podemos encontrar esta flecha que estábamos indicando, que esta flecha básicamente me indica colocar un cursor en la pantalla. Entonces, estos tres botones tienen funciones que no son comunes a las computadoras. Y decíamos que este teclado es similar. Entonces, aquí una observación en particular que quiero hacer. Y es que no se confíen de que en el teclado alfanumérico solamente vayamos a encontrar las mismas teclas que están en la computadora. Van a haber unas teclas de configuración propias del equipo que tendremos que identificarlas porque muchas veces van a ser de altísima utilidad. En la parte superior vamos a tener una hilera de botones que destaca uno en forma circular, destaca por su característica diferente al resto, que corresponde al botón encendido, el botón universal de encendido. Es importante saber que este botón se configura de un círculo y una línea. Cuando ustedes tienen sus interruptores en casa o esos switch para encender o apagar las luces, si ustedes se fijan, verán que uno tiene un círculo y uno una línea. Este botón lo que hace es integrar esas dos funciones de encendido y apagado en uno solo y básicamente sirve para esas dos funciones al mismo tiempo, encender y apagar el equipo. Ojo, ese círculo y esa línea son el símbolo universal de encendido y apagado y que integra justamente esas dos funciones, encendido y apagado. ¿Ok? También encontramos en la parte superior otra hilera de botones que son también propios de este equipo y que sucede que ustedes en la parte inferior de la pantalla, lamentablemente aquí no lo logramos ver bien, van a encontrar una serie de menús aquí, ¿ok? Que pueden ser modificados, subiendo o disminuyendo una escala. Entonces, este botón, generalmente el de arriba, servirá en este equipo en particular para subir la escala o para bajar la escala. Por ejemplo, si quiero cambiar la frecuencia, por ejemplo, si quiero cambiar otros parámetros, como la ganancia, perdón, no la ganancia, la saturación de imagen, entre otros parámetros, que yo quiera modificar, pero que me saldrán aquí en la parte inferior, ¿ok? A veces no solamente tendrán la función de disminuir o subir un parámetro, sino que los dos botones ejercerán la misma función cuando tienen que encender o apagar algún tipo de funcionalidad que aparezca en ese momento. Pero, en conclusión, estas funciones aparecen en la parte inferior de la pantalla y estarán relacionadas con esa opción que aparezca aquí, en este equipo en particular. Lo menciono porque es común, por ejemplo, yo laboro en la parte pública haciendo ecografías y el equipo que yo manejo, que es un Sonocare, no tiene estos botones, pero sí tiene unas perillas y que esas perillas justamente también coinciden con opciones que están por debajo de la pantalla. Entonces, no es que estas características que menciono son propias del equipo Sonos Titan, ¿no? No estoy haciendo tampoco publicidad a este equipo no lo producen en la actualidad, pero es uno de los equipos con los cuales hacemos prácticas y que es de una muy buena calidad de imagen. Y por eso lo tenemos aquí. Entonces, esos son los botones que tenemos acá. Por otro lado, tenemos este botón que dice Setup, ¿ok? Que es básicamente, nos va a llevar a la parte de configuración, perdón, se me fue la M, configuración, el botón report o reporte, que es muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes hacen medidas en los equipos y quieren saber en las medidas obstétricas, pues, ¿no? Quieren determinar el peso, no encuentran dónde calculó el peso el equipo, toque el botón reporte. Muchos equipos tienen esta característica. Muchos equipos tienen la característica de que la opción de reporte la tienen, o la opción de los cálculos la van a tener como de alguna manera un poquito oculta en este apartado reporte, ¿ok?
¿Qué otro botón tenemos? Ojo, ojo, otro no solamente para las opciones obstétricas sirve esto. Por ejemplo, en los equipos Mindray, ustedes cuando hacen las medidas y, por ejemplo, cuando van haciendo las medidas, este equipo me da la facilidad de seleccionar el órgano que yo voy a medir. Y a lo que yo seleccione el órgano que voy a medir, automáticamente va guardando las medidas de respecto a este órgano. Y ustedes seleccionan el botón Report y automáticamente me va a generar un reporte, no el reporte que nosotros tenemos que entregar. Va a decir alguno, uy, ya me salvó la campana, ya el equipo me hizo el reporte. Respecto a las medidas, sí me da una información y si ustedes quieren pueden agregar directamente en el equipo información adicional respecto a los hallazgos adicionales, respecto a la ecogenicidad de hígado, ciertos otros parámetros adicionales que estén fuera de la medida. ¿Esto para qué nos facilitaría? Nos facilitaría hacer un reporte un poco más sencillo para nosotros, disminuyendo la cantidad de datos que redactamos, porque obviamos justamente el tema de escribir nuevamente los parámetros hígado tanto medida, páncreas, cabeza tanto, cuerpo tanto, Wilson tanto. El equipo automáticamente me lo da cuando yo voy seleccionando estas opciones y la encuentro en la opción de reporte, ¿ok? Otra opción que tenemos aquí es la opción de revisar o review, que lo pueden encontrar en cualquier lado, o lo pueden encontrar inclusive en algunos equipos con la forma del símbolo universal de guardar, que es un disquete. Para aquellos que son de mi época, reconocerán fácilmente el disquete allí. Y podemos tener también otra tecla que corresponde, también es importante, a la tecla paciente. Esa tecla paciente me sirve para ingresar un nuevo paciente. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo hago medidas, las medidas quedan guardadas en el equipo. Y si yo no cambio de paciente, resulta que si quiero volver a hacer una misma medida en otro paciente, ya va a salir como guardada. ¿Por qué? Porque no he cambiado de paciente. Entonces es una muy buena práctica que este botón de paciente ustedes lo utilicen, lo pongan en práctica, lo usen y sepan cuál es su funcionalidad. Muchas veces sucede que hay personas que dicen, no, a mí no me funciona el equipo porque se desconfigura, porque yo le quiero meter nuevas medidas y me sale como que no hay nuevas medidas y no sé dónde borrarlo. Es porque usted no es que le va a seguir borrar las medidas, aunque unos equipos sí lo tienen para borrarlas, pero no hay un botón que me borre todas las medidas ya que he realizado, sino que más bien debo ingresar un nuevo paciente y con el nuevo paciente establecer el tipo de estudio que voy a hacer, el tipo de transductor que voy a utilizar. En ciertos equipos me va a solicitar también esta información para que de una vez cuando ya se vaya a la pantalla ya salga todos estos elementos preestablecidos y ojo, las medidas se encuentren ya totalmente eh, totalmente borradas, que es lo que quería decir. Lo que pasa es que quería activar una opción, pero bueno, no hay problema. Continuamos acá. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos dentro de este equipo? Ya sabemos que este espacio que está aquí es el trackpad que reemplaza al trackball. Un botón muy importante que no debemos dejar de mencionar. Y ojo, yo les digo a mis estudiantes en la clase práctica que quien no tiene el dedo índice de su mano izquierda colocado sobre el frizz al momento de hacer la ecografía, no ha hecho el curso con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre recordamos y siempre les recordamos que el dedo índice o uno de sus dedos de su mano izquierda siempre va a estar o siempre deberá estar sobre la tecla freeze. Doctor, que no encuentro la tecla freeze en mi equipo. En mi equipo no dice freeze por ningún lado. Ok, puede encontrarlo con el nombre congelar. Doctor, ni freeze ni congelar. Perfecto, no se preocupe. Puede ser que su equipo tenga un copito de nieve. Un copo de nieve que hace la referencia a congelar. Tampoco encuentro eso. Otra opción que ustedes podrán encontrar es que esté identificado como el botón de pausa. Ustedes han visto en los dispositivos de audio este icono de como dos rectangulitos, así.
como lo estamos graficando aquí, es ese icono de pausa también puede ser el botón freeze. Entonces puede llamarse congelar, puede llamarse freeze, puede tener un copo de nieve, puede tener un botón de pausa. Ojo, esto nosotros lo preguntamos, por favor apréndanselo, porque cuando ustedes se enfrenten al equipo, le vamos a decir primero identifique el freeze. ¿Dónde está la tecla freeze? Y no dice freeze por ningún lado. Otro aspecto que también vamos a tener en cuenta es que esta tecla freeze también puede tener otro aspecto, otra característica. Tener la siguiente forma, perdón. Como dos triángulos encontrados por sus vértices, ¿ok? Y que en la parte central tienen una línea. Ya, esa también puede ser la forma que puede adoptar la tecla freeze, ¿ok? Entonces la tecla freeze, insisto, puede tener la forma de un copo de nieve, de un botón de pausa, dos triángulos encontrados con una línea. Puede decir freeze, puede decir congelar, puede decir freeze y tener el botón, el copo de nieve. O sea, todas estas presentaciones son muy comunes y no hay que olvidarlo, ¿ok? Y tenemos acá otras características como son, por ejemplo, las teclas de profundidad. Para aumentar o disminuir la profundidad, que solemos confundirlos con esta tecla de acá, que es el zoom. La tecla profundidad, que suele confundirse con el zoom. ¿Por qué se lo confunden con el zoom? Porque hacen una función similar, por decirlo de alguna manera. Aumentan o disminuyen el tamaño de las estructuras que visualizamos. Entonces, tal vez es ahí donde resulta esta confusión al interpretarlos de una manera similar. Pero, ¿cuál es la diferencia principal entre el zoom y profundizar? Pues bueno, en nuestros equipos celulares se nos hace fácil entender lo que es el zoom. El zoom es ampliar una zona en concreto de la imagen. Y eso es lo que hace básicamente el zoom en este equipo, en todos nuestros equipos de ecografía. Nos permite, al seleccionarlo, abrir un cuadrante en la pantalla y ese cuadrante nos va a ir, lo podemos mover con el trackball o el trackpad y al moverlo, pues nos va a mostrar ese cuadrante y al moverlo podemos tocar el botón seleccionar y al tocar el botón seleccionar lo que va a suceder es que va a ampliar esa zona en específico, en concreto. En cambio, la tecla profundidad, aquí voy a dibujar como una pantalla y acá otra. Porque la tecla profundidad lo que va a hacer es que la pantalla se vean más o menos elementos en función de qué tan profundo quiero ver. Por ejemplo, aquí yo puedo tener hasta 3 centímetros de profundidad con un transductor lineal, ¿ok? Pero a 3 centímetros no veo las estructuras que necesito. Entonces yo voy y pongo aumentar la profundidad. Voy a mis botones de profundidad y voy a seleccionar la opción para aumentar la profundidad, que en este caso es este que tiene el icono con la flecha hacia abajo, el de abajo. Entonces, al presionar este de aquí, lo que va a hacer es que la imagen, que ahora yo solamente podía ver en toda mi pantalla hasta 3 centímetros con mi transductor lineal, ahora yo puedo ver hasta 6 centímetros de profundidad. Es decir, los elementos se verán más pequeños. ¿Por qué? Porque he ampliado la profundidad en la que quiero ver, más sin embargo, puedo ver estructuras que están más hacia atrás, que con 3 centímetros no podía hacerlo. Entonces, para eso me sirve la profundidad. ¿Ok? Otro botón que me gustaría poder mencionar es la tecla, las perillas de ganancia. En este equipo encontramos la ganancia general como una perilla y el control ganancia-tiempo como dos perillas. Que esto de la ganancia voy a explicarlo con otro teclado más hacia adelante, que también tenemos para poder explicar de mejor manera esta parte. Y
Entre otros botones importantes a mencionar, tenemos aquí la tecla seleccionar, ¿ok? Tengo la tecla cálculo, que me permite hacer cálculos específicos como determinar volumen de algún órgano o alguna estructura. Botón importantísimo, caliper, para hacer mediciones, ¿ok? De longitud, que ya sabemos cómo hace el equipo las mediciones, no está, está por demás ya mencionarlo, porque a lo largo de estos webinars esto lo hemos explicado. Y bueno, estos botones como botones importantes a mencionar en este equipo. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva para ver otro, o bueno, ver este mismo equipo Sonosite de una manera esquemática, revisar algunos otros botoncitos, pero para que se vea de una mejor manera. Vamos a la siguiente. Aquí vemos ya justamente el esquema del equipo que teníamos anteriormente. Voy a hacer un poquito más de énfasis justamente en estos botones que nosotros estábamos mencionando. Creo que aquí se logran diferenciar inclusive hasta un poco mejor. Sistema o setup, informe, revisar, que decía review, o patient o paciente en este caso. ¿Okay? Entonces, les decía, en este equipo, vean algo muy importante. Antes decía congelar en la diapositiva anterior, pero ahora en este equipo el freeze está aquí. ¿Qué forma tiene? Lo que les decía, dos triángulos encontrados por sus vértices con una línea central. ¿Ok? ¿Ven cómo cambian algunos aspectos? Siendo en el mismo equipo, ojo, y esto es real, en el mismo equipo ustedes van a encontrar estas configuraciones. ¿Ok? En este mismo equipo yo he visto estas dos características. ¿Y en qué varían? En la versión en español tiene este botón, y en la versión que viene en inglés tiene este otro parámetro, aunque esto es configurable también el idioma con una actualización. En fin, bueno, entonces con el número 9 nosotros tenemos ciertos botones que son el caliper, que el caliper me permite hacer medidas, ¿ok? Algunos equipos me permitirán hacer muchas medidas, otros equipos no permitirán hacer tantas medidas. En este equipo en particular permite hacer con el caliper al mismo tiempo dos medidas, ¿ok? El botón cálculo, por ejemplo, si quiero determinar volumen, frecuencia cardíaca fetal, según el parámetro que yo tenga, o sea, para yo poder determinar frecuencia cardíaca fetal en muchos equipos va a ser importante haberle determinado previamente que estaba haciendo una ecografía obstétrica. Por eso es importante lo que les mencionaba, que al momento de que ustedes van a ingresar un paciente, siempre coloquen nuevo paciente, siempre coloquen aunque sea paciente nuevo, y ponen new, y si quieren ahorrarse colocar los datos. No lo sugiero, porque cuando ustedes quieren revisar las imágenes, pues con el nombre va a ser mucho más fácil identificarlas. Pero si no lo hacen, al menos colocar nuevo paciente. Y cuando seleccionen allí, pues dentro de las opciones que van a colocar lo que corresponde justamente al tipo de examen que van a hacer. Entonces, cuando coloquen el tipo de examen, ahí ustedes colocarán ecografía obstétrica, y respecto a la ecografía obstétrica, pues ahí sí saldrán estas mediciones que les estoy mencionando. Algunos equipos tienen esta particularidad, que si ustedes no identifican el tipo de estudio, las medidas que ustedes tendrán que en ese momento a disposición serán las que estén predefinidas. Es decir, si yo decía ecografía abdominal con un transductor convexo y yo iba a hacer una ecografía obstétrica, pues no me van a salir las opciones obstétricas. Entonces, por más que las busquen, no las van a encontrar, porque ese parámetro, como no fue definido, no lo van a encontrar. Esto es importante, aunque parezca algo un poco irrelevante, en realidad no lo es. ¿Ok? Eso respecto a este tema. Y acá, para mencionar adicionalmente otra hilera que está con el número 20, que corresponde a las modalidades de imagen. Nosotros vamos a hablar de ecografía Doppler. ¿Y cómo yo activo el Doppler? Pues en este equipo es muy fácil identificarlo porque dice Doppler color, ¿ok? Doppler color. Y en ciertos equipos ustedes lo van a encontrar con las siglas
WC, que significa wave color, que significa onda a color, ¿ok? Este término es muy importante porque ustedes van a buscar, ¿y dónde está la tecla para pasarme a Doppler color? Lo van a encontrar con la tecla WC. A veces no es una tecla, a veces es una perilla. Y esa perilla es perilla y botón a la vez. Dice, abajo de la perilla, como las que tenemos de ganancia, las que observamos hace un momento, va a decir WC. Y entonces para activar esa perilla tienen que presionarla como un botón. ¿Ok? Ya que al mover la perilla voy a poder modificar ciertas opciones como respecto al rango o dónde colocar el selector en función de la modalidad que tenga en ese momento. En este caso, para activar el Doppler, tengo yo varias opciones en este equipo, como por ejemplo, esperemos un ratito, aquí estamos otra vez, aquí estamos. Entonces, como por ejemplo, para activar el Doppler Color, es acá, pero si yo quiero activar el Doppler espectral, ¿ok? Podría usar esta opción de acá. Recuerden que existen Doppler continuo y Doppler pulsado. ¿Cuál es la diferencia entre el Doppler continuo y el Doppler pulsado? Es muy importante conocer estas diferencias. ¿Cuántos tipos de Doppler existen? Ya los vamos a mencionar. Solamente hacemos una pequeña revisión aquí. Espero dejarlo claro de una manera sencilla y si no, pues lo repetiremos con mayor amplitud más hacia adelante. Pero respecto al tema de el color Doppler y el power Doppler, hay una diferencia en que ambos, cuando detectan un flujo sanguíneo, van a poder indicar a través de unos colores la presencia de dicho flujo. Si el flujo se aleja del transductor, es decir, voy a colocar acá un dibujo, vamos a imaginar que este es nuestro transductor. Lo dibujo sobre esta línea aquí. Ok, y este es nuestro transductor. Y aquí voy a dibujar un vaso sanguíneo que viene en este sentido así. Viene en este sentido. ¿Y qué sucede? Resulta que el flujo que va pasando viene de esta manera. Viene por aquí y se va por allá. Entonces, como ustedes pueden ver, el flujo, aunque va en este sentido, se está acercando, va desde el punto A al punto B, y en este desplazamiento del punto A al punto B hay un desplazamiento en este sentido y en este sentido. Entonces, estos dos vectores de fuerza, en conclusión, principalmente por este vector principal, se está acercando hacia el transductor. Por ende, la onda que va a aparecer en pantalla en el equipo va a ser una onda de color rojo, ¿ok? Una onda de color rojo. En cambio, si el flujo fuese en sentido contrario, vamos a nosotros a notar una onda en color, un flujo de color azul, ¿ok? Eso como un dato. Igual, estos parámetros respecto a la ecografía los veremos más hacia adelante. No hay ningún inconveniente respecto a este tema. La ecografía Doppler lo veremos con mayor detalle un poquito más adelante. Aquí tenemos otro equipo. Aquí tenemos otro equipo de ultrasonido y vamos a intentar identificar alguno de sus elementos, pues no, porque el objetivo de este curso es que ustedes puedan identificar el equipo, pues no, con sus características. Yo veo, por ejemplo, acá en la parte superior, esto es fácil, el teclado alfanumérico, y veo si tiene algún botón en particular. Este equipo está basado en Windows, porque inclusive, des en cuenta, tienen una tecla que corresponde a este sistema operativo. Ok, listo. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más? Bueno, doctor, a mí se me hace fácil identificar esto. Esta bolita de aquí, yo sé que es el trackball. Ok, perfecto. ¿Qué más puede identificar usted? Doctor, a mí se me hace fácil también identificar este elemento que está acá. Este elemento que está acá
que tiene una forma de asterisco, pues bueno, asumo que es un copo de nieve, por ende es la tecla freeze. Y que de hecho, la tecla freeze por general está ubicada en ese lugar, cerca del trackball, en la parte inferior. Entonces, es muy común encontrarla en este sitio. ¿Qué otras características ustedes pueden notar? Vea, por acá tenemos una tecla en forma de una personita. Esto es la tecla paciente. ¿Ok? Perfecto. La tecla para identificar al paciente. ¿Qué más podemos identificar por ahí? Ve, aquí hay una perilla grande, doctor. Esta perilla grande asumo que ha de ser la ganancia. Y recordemos que la ganancia generalmente tiene forma de perilla. Lo vamos a ver con el nombre gain o ganancia. Y esta ganancia puede ser de dos tipos. La ganancia total, la ganancia general, o el control ganancia-tiempo. ¿Qué es la ganancia? La ganancia tiene una característica. La ganancia es el aumento de los ecos de retorno. ¿Ok? Nosotros ya hemos revisado qué es la ecografía desde sus principios básicos y sabemos que la onda de ultrasonido, a medida que va atravesando los distintos tejidos, esta va a ir chocando con distintos elementos, va a generar rebotes, y estos rebotes se dan por esos saltos de impedancia que decíamos que se encontraban. Y en función de estos saltos de impedancia, rebotaba. Ese choque, ese rebote de esta pequeña cantidad de onda que regresa al equipo de ultrasonido, se denomina los ecos de retorno. ¿Ok? Los ecos de retorno, que también nosotros sabemos que a mayor profundidad, mientras más profundidad van atravesando las ondas de ultrasonido, esta onda va perdiendo su intensidad. Entonces, la onda de retorno va a ser más débil a medida que sea más profunda. El equipo está configurado previamente para que trate de equilibrar esto. Más sin embargo, si nosotros, al momento de observar, no vemos justamente que se divisen bien las estructuras, porque más hacia el fondo, como las ondas son más débiles, los ecos son más débiles, las imágenes son más oscuras. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Mover la perilla de ganancia, mover la ganancia, de tal manera, aquí estamos, mover la perilla de ganancia para aumentar la ganancia, aumentar la intensidad de los ecos de retorno. Este aumento es artificial, no significa que al momento de que yo giro la perilla, las ondas de ultrasonido automáticamente que regresan van a tener mayor potencia. No, no. Sino que el equipo, al momento de llegar, él aumenta artificialmente esto para que la imagen que se vea con mayor ecogenicidad. Esto nos genera una dificultad. Nos genera primero una ayuda. Vamos por la ayuda que nos da. Es que aquellas estructuras profundas que no se visualizaban bien porque se visualizaban muy oscuras, al aumentar la ganancia, los ecos de retorno van a ser más altos y por ende se van a ver con mayor ecogenicidad y se van a distinguir de una mejor manera. Perfecto, excelente. Pero las estructuras más cercanas que tenían una ecogenicidad adecuada se van a ver con mayor ecogenicidad. Y esto va a generar dificultades al momento de observar las estructuras. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder evitar este problema? Para poder evitar este problema utilizamos la opción de el control ganancia-tiempo, que es justamente lo que estamos viendo acá arriba. Este control ganancia-tiempo, justamente, que es un conjunto de selectores, ¿ok? Que en este caso son una serie de botones. En otros equipos no son botones, son unas palancas. Perdón, pensé que tenía el lapicero. Vamos con el lapicero. Y vean, tienen esta forma, son como unos selectores, unas palanquitas que yo las puedo desplazar. Yo siempre bromeo con esto y digo que cuando nosotros tenemos un equipo de ultrasonido, lo que menos hacemos es tocar esas palancas, aunque son muy importantes. Porque como no sabemos para qué sirven, pensamos que vamos a desconfigurar algo muy importante. Y sí, lo estaríamos haciendo. Pero lo importante es saber su posición inicial y volverlos a colocar como tal. ¿Ok?
Y es para mí más ilustrativo trabajar con estas palanquitas, ¿ok? Que con estos botones, porque se entiende mejor con las palancas. Pero bueno, vamos a los botones. Entonces resulta que si yo pongo al lado mi pantalla del equipo de ultrasonido, este rectángulo que está aquí va a corresponder a mi pantalla. Esta es la parte superior de la pantalla y esta es la parte inferior de la pantalla. Ya está súper claro ese tema. Este selector va a afectar a esta zona de la pantalla. Por ende, este selector va a afectar a la parte más baja de la pantalla. Y así sucesivamente, cada uno de los selectores que están allí van a afectar. ¿Qué es lo que van a hacer? Como su nombre lo dice, control ganancia tiempo o ganancia sectorial. Lo que va a hacer es modificar la ganancia de la pantalla en diferentes sectores. La ganancia general lo que hacía era modificar de manera general la ganancia. En cambio, la ganancia sectorial la modifica en sectores de la pantalla. Y si yo tengo esta figura que representa a una escala que va aumentando, me va a interesar que, déjenme borrar esta parte de aquí, me va a interesar que para la parte superior, vamos nuevamente, ok, me va a interesar que para la parte superior, mi control ganancia-tiempo, mi ganancia sectorial esté disminuida, porque en la parte superior ya de por sí las ondas llegan con una buena intensidad. En cambio, en la parte final, mi control sectorial esté aumentado. No al máximo, sino en función a lo ajusto a mis necesidades, pero la disposición más habitual es así, en diagonal, que los selectores que están colocados en los siguientes puntos vayan como que aumentando de manera gradual la intensidad de los ecos en las distintas zonas con la finalidad de ir aumentando a medida que se va ganando más profundidad. En ciertos casos, en la parte superior no se observan bien las imágenes, por ende va a ser necesario que aumentemos la ganancia un poquito más en la parte de arriba. Pero para eso es el control ganancia-tiempo, si se dan cuenta. Entonces, ya sabemos utilizarlo y el día de mañana que nos enfrentemos a un equipo de estas características, pues no nos va a representar un mayor problema o no nos va a dar mayor temor usarlo porque sabemos para qué sirve. ¿Ok? Eso en términos generales. Ahora, ustedes verán que aquí tengo la tecla PW, Power Weight, que significa onda de poder. ¿Ok? PD. Esto también tenemos recordemos que tenemos el Doppler pulsado y el Doppler continuo. Entonces tenemos aquí continuo Doppler o pulse Doppler, Doppler pulsado y Doppler continuo. Y está hablando respecto al Doppler pulsado y el Doppler continuo, es que los equipos pueden emitir y recibir ondas de manera intercalada. Es decir, emitir, esperar unos milisegundos y recibir. Mayor tiempo en recepción se encuentra el transductor generalmente cuando se hace esto. Y va en un segundo, puede emitir mayor cantidad de ondas y recibir la misma cantidad que emite, o menor cantidad de ondas en función de un parámetro que se llama la PRF, que es la frecuencia de repetición de pulso. ¿Qué es la frecuencia de repetición de pulso entonces? Es la emisión, la cantidad de ondas que se emiten y se reciben en un segundo. Aumento la cantidad de ondas que se emiten y se reciben, he aumentado la PRF. Disminuyo la cantidad de ondas que se emiten y se reciben, he disminuido la PRF. ¿Ok? Que es la frecuencia de repetición de pulso. Y esto es en el Doppler pulsado, porque en el Doppler continuo, el mismo transductor tiene un grupo de cristales que emiten y al lado unos cristales que reciben. ¿Para qué va a ser importante
estas diferenciaciones entre Doppler pulsado y Doppler continuo. Resulta, voy a poner un ejemplo breve, que si yo voy a hacer una carrera, ojo, es un ejemplo aparte de ecografía para entenderlo mejor. Si yo voy a hacer una carrera de tortugas, a mí no es de mi interés tener una cámara de ultra velocidad para detectar cuál llega primero. Porque como son animales lentos, pues bastará con tomar una fotografía al momento que vaya a la tortuga y ya, listo, una sola fotografía. Pero si voy a hacer una competencia de carros de Fórmula 1, ahí no puedo yo darme el lujo de tomar una foto en el momento, porque mientras tomas la foto ya pasaron 3 carros. Entonces, ahí necesito una cámara de fotos, una cámara de video, pero de alta velocidad, con la finalidad de yo poder determinar con exactitud quién llegó primero y a quién le doy el premio. Si se dan cuenta, en una utilizaré fotos y tomaré la cantidad de fotos dependiendo de la velocidad a la que viaja. Mientras la velocidad es más lenta, menor cantidad de fotos. En cambio, mientras la velocidad es más rápida, debo estar haciendo un video, tomando fotos continuamente. Básicamente un video son 24 fotos al mismo tiempo. Cuando hablamos y que se presentan de manera secuencial y que ante nuestros ojos es como que vemos es una imagen de corrido. ¿Ok? Eso es una película, 24 fotos en un segundo. Sin embargo, una cámara ultra rápida toma cientos de fotos en un segundo. Y esa es la diferencia. Pero bueno, el punto es que el Doppler pulsado y el Doppler continuo sirven para flujos rápidos o flujos lentos. Entonces ya se entiende que el Doppler pulsado se utilizará para flujos sanguíneos lentos, porque entre el ir y venir, pues me permitirá medir con claridad la distancia. En cambio, para este flujo de alta velocidad, voy a tener que utilizar Doppler continuo. Y ahí están estos dos botones que me sirven para modificar ese tipo de Doppler en función de las necesidades que yo tengo. Si voy a hablar un flujo rápido o un flujo lento. Los otros que tenemos en la parte superior son los modos de pantalla, modo B, que es el modo brillo, yo prefiero llamarlo modo bidimensional, que es el modo clásico que nosotros tenemos. Y si quiero dividir la pantalla en dos pantallas con modo B, pues puedo tocar este botón. Este es el botón B y B. Tengo el botón B y M para utilizar una pantalla en modo B y la otra en modo M. Y tengo para dividir la pantalla en modo B y no B, modo Doppler. Entonces, ahí tengo las distintas opciones. ¿Ok? Hemos visto entonces algunas características de la botonera de algunos equipos, pero igual cuando hagamos las prácticas con cada uno de ustedes, reforzaremos algunos de estos aspectos para que ustedes vayan familiarizándose. Aunque sugerencia personal, busquen algún equipo o vean imágenes de equipos de ecografía y vayan familiarizando con la configuración de los botones para que ustedes tengan su propio equipo, pues se les haga muy fácil. Esto es como conducir un vehículo. Cuando conducimos bien ya uno, ya el resto pues es relativamente pan comido. Entonces no es algo tan complicado. Vamos a continuar. Algo que les había estado mencionando ya es que es importante tocar el botón paciente. El botón paciente me va a permitir identificar ciertos parámetros. Aquí yo veo, por ejemplo, me solicita el nombre, el apellido, el nombre del paciente. Ok, estos datos son relevantes. Sí, son relevantes porque me permiten identificar con facilidad al paciente. Ok, pero otros datos también relevantes es el hecho del tipo de estudio. Si voy a hacer un estudio obstétrico, abdominal, eso sí es importante en ciertos equipos. Y si voy a hacer obstétrico, sí o sí es importante colocar la fecha de última menstruación. Ustedes quieren que el equipo les calcule la fecha probable de parto. El equipo lo va a hacer en función de la fecha de última menstruación o en función, perdón, de la biometría fetal. Entonces, si quieren que me dé los dos parámetros, es importante para hacer un contraste, nosotros tenemos que comparar y si van coincidiendo más o menos, ¿no? Entonces,
es importante que este dato nosotros lo coloquemos. Y si nosotros sabemos de antemano que nos encontramos frente a un embarazo gemelar, colocar ese parámetro. ¿Por qué? Porque tengo que hacer dos medidas de antropometría. Entonces el equipo me va a permitir seleccionar entre mis dos medidas de antropometría. Hay otros equipos que si son trillizos, pues también me lo permitirá hacer las medidas. O en su defecto, la sugerencia es que hagan medidas individuales por cada uno de los productos, en caso de que se pueda. ¿Ok? Porque a veces resulta difícil identificar cuál es cuál, haciéndolo en procesos separados. Eso en función a este apartado del cual habíamos hecho mención. Y otro punto importante, aquí vemos una máxima, esta imagen no está para decorar la diapositiva, no, no, no. Aquí observamos algo característico. Al momento de hacer ultrasonido, al momento de hacer ecografía, una mano en el transductor y la otra mano en el equipo. Si no estoy moviendo nada con el trackball, mi mano sobre el freeze. Doctor, ¿y por qué es importante esto? Porque cuando ustedes no se acostumbran a tener la mano en el freeze, resulta que mientras tienen la mano ocupada y encuentran la imagen perfecta, ya tenían la mano y se les fue. Se les fue la imagen. Tienen que volverla a buscar. Entonces, para editar esto, la mano sobre el freeze, para que puedan hacer en el momento indicado, congelar la imagen y ver las estructuras que son de nuestro interés, medirlas y evaluarlas. Acá vemos nuevamente lo que ya hemos mencionado anteriormente en función de ciertos parámetros que nos van a salir en la pantalla. Por ejemplo, en este equipo tiene la palabra gen, que esta parte en este equipo es interesante porque nosotros, este gen hace referencia a una visualización de la ecografía de manera general. Ya les explico mejor. Tiene otra opción que es PEN, que corresponde a penetración, y otra que dice REL, que significa res, que significa resolución. Entonces tengo penetración, tengo resolución y tengo gen. ¿Qué parámetros estaré modificando cuando modifico esta opción? Los dejo un momento para que piensen. ¿Qué parámetros estaré modificando? ¿Ok? ¿Lo pensaron? Ok. Los parámetros que estoy modificando cuando cambio estas características son básicamente el tipo de frecuencia. Recuerden que para penetración, quiero llegar a mayor profundidad, ¿qué voy a utilizar? Frecuencias bajas. Entonces, cuando pongo PEN de penetración, estoy configurando el transductor para que emita una frecuencia baja, probablemente 2 megahercios. ¿Ok? Pero si le digo res, que corresponde a resolución, esto ya lo vimos. Cuando queremos mejorar la resolución utilizamos frecuencias altas, que pueden ser frecuencias en este caso de 5 o 5.5. Si que pongo gen general, ¿a qué hace referencia? A la frecuencia nativa del equipo, del transductor específicamente. Si el transductor era que es convexo, que estamos viendo en este caso es un transductor convexo, probablemente nos estemos refiriendo a una frecuencia de 3.5. Este punto verde corresponde a la guía que voy a tener en la pantalla para saber qué es mi derecha cuando hago cortes transversales o qué es cabeza cuando hago cortes longitudinales, que también ya la vamos a ver en breve. Hacia abajo vemos una imagen, en este caso son unos riñones, como podemos ver, y esta imagen la podemos modificar cuando seleccionamos el botón pictograma. ¿Okay? Este es el pictograma que aparece en esta pantalla y que este dibujo lo puedo modificar en función de los dibujos que tenga ya preestablecidos el equipo y que corresponde al pictograma característico. ¿Ok? Estas son ya medidas, ¿ok? Medidas de área, de diámetro, de volumen, son medidas de manera general. Y en este caso se está observando, miren, un caliper con un extremo haciendo una medida de un lado al otro lado. Una medida que si este fuese un corte transversal, sería transversal, y si fuese longitudinal, longitudinal. Aquí cabe resaltar algo. Y esto, ojo, préstenle mucha atención porque esto es importante. A ver,
Cuando yo hago una medida, la primera medida que voy a hacer, yo tengo una imagen y voy a medir algo, la primera va a ser esta línea horizontal. No va a ser en vertical. No, no, no. La primera línea, la primera medida siempre corresponde a una línea horizontal. ¿Cómo es eso horizontal? Que si estoy en un corte longitudinal, la primera medida voy a hacer al corte que corresponde. La longitudinal, que justamente coincide haciéndolo como una línea horizontal. Que si estoy haciendo cortes transversales con mi guía hacia la derecha del paciente, la primera medida que voy a hacer será la medida transversal, que coincide con esta línea horizontal. En ambos casos, la línea vertical corresponde a hacer una medición de tipo anteroposterior. ¿Ok? Entonces, una nota importante que deben tener en cuenta, cuando hagan su primera medida en cualquier corte, la primera será una medida horizontal, que si estoy haciendo un corte longitudinal corresponde a la medida longitudinal, y que si estoy haciendo un corte transversal corresponde a la medida transversal. Doctor, ¿por qué esto es importante? Porque resulta que después ustedes tienen una lista de 2, 3 medidas acá y no saben cuál era cuál. Por último, como una imagen que la están obteniendo de la impresión, y en la impresión no se logra ver la forma que si tenía una cruz, una X, un asterisco, los extremos del caliper, no se ven. ¿Cómo sabe usted cuál era cuál? Ah, para eso me sirve, para hacerlo de manera protocolizada y evitar hacia futuro este tipo de inconvenientes. Y hacia abajo me va a dar en este caso está haciendo un cálculo de volumen, ya tienen registradas 2 medidas previas y con la tercera medida ya me está sacando el tema de volumen. Eso es lo que tenemos por este lado. Hacia acá tenemos el menú de opciones, ¿ok? En este caso tiene la opción eliminar y guardar como opciones aquí activadas y que yo puedo mover. Arriba tengo la fecha, y aquí tengo el menú de opciones en función de las opciones que esté observando. Hacia un lado de la pantalla va a ser común que yo vea una línea punteada con un número o con números, una escala, que esta escala va a variar en función de la profundidad. Por ejemplo, si yo voy a ver estructuras más cercanas en una persona delgada, no voy a necesitar 14 centímetros de profundidad, puedo trabajar con 10 centímetros. Entonces, disminuyo la ganancia y lo que yo voy a tener acá abajo es el número 10. ¿Ok? Entonces, esta línea punteada corresponde justamente a este parámetro de la profundidad a la cual yo estoy observando mis estructuras. Ok, vamos entonces nuevamente al tema de ganancia. Sabemos que existe una ganancia general, que es una perilla, y tenemos una ganancia sectorial, que corresponde a unas, miren, aquí sí están estas palancas a las que yo hacía referencia hace un momento, y que podemos desplazar de un lado hacia el otro. Entonces, aquí está la ganancia, que va a estar en función de las distintas zonas de mi pantalla. Y vean, aquí tengo una imagen con mucha profundidad. Miren cómo se ve el hígado. Ya se ve hasta el diafragma hacia atrás y detrás se ve una sombra negra totalmente. Así no tengo que ver, tengo que ampliar. Si yo quiero ver los vasos, básicamente me intereso por ver el parénquima hepático, le voy a disminuir la profundidad y miren, disminuyo la profundidad. Doctor, eso es zoom. No, eso no es zoom, eso es disminuir la profundidad. Zoom sería que yo, por ejemplo, quiero aumentar justamente la zona del diafragma, pongo un rectángulo aquí y aquí se me va a ver una imagen cuadrada. Cuando hago zoom hay otra característica. Generalmente la forma de la imagen cambia totalmente. Se vuelve totalmente cuadrada porque es una zona la que yo estoy observando. ¿Ok? Y aquí tenemos justamente el tema de mayor y menor profundidad. Espero que con estos temas haya quedado mucho más claro lo que hablábamos de botonera y sobre todo cuáles son esos parámetros que en pantalla me van a ir apareciendo, que dependiendo del equipo pues van a ir variando, pero esto me puede orientar un poco más a poder identificar este tipo de estructuras. ¿Ok? Listo. Ahora, respecto al tema de ganancia, respecto al tema de ganancia, vean, aquí tenemos una imagen lineal y puedo observar una imagen que se ve muy brillante o muy blanca o con muy ecogénica. Entonces, que no me permite diferenciar con claridad las estructuras. Entonces, ahí tengo una imagen con una ganancia inadecuada. ¿Por qué? Porque si por ejemplo, esta zona posterior, que es una zona anecoica, que debería de verse negra porque es líquido, pues no se ve negra, se ve ya con ecos internos. Entonces, la ecogenicidad no es la adecuada. Voy a ver la imagen del otro extremo. Por otro lado,
Yo tengo imágenes que son ecogénicas en la parte superior y que tienen cierto nivel de ecos, que son las estructuras musculares, que yo por anatomía lo conozco. Más sin embargo, se ven totalmente oscuras, como que fuesen imágenes anecoicas también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo debo modificar la ganancia general para poder observar las estructuras de manera correcta. Ojo, doctor, ¿y cómo sé? Esto nos da la práctica, esta característica de conocer la ganancia adecuada, solamente la práctica nos lo va a proporcionar, no lo vamos a obtener de otra manera. Entonces, es importante que nosotros haciendo práctica es que obtengamos ese tipo de opciones. En el tema de la ganancia, modificarlo en función de las necesidades que tenemos. Y vemos justamente aquí estos parámetros que están en la pantalla, que son ciertos parámetros que iremos modificando, que se modificarán cuando medida que yo haga este tipo de ajustes, ¿ok? Listo. Esto respecto al tema de la ganancia, que creo que ya cuando visto esta imagen también queda un poco más claro.